acá, y como trabajamos con el Work in Progress, o sea, la muestra de libros sobre biografías que se van a publicar, la idea era volver a reunirlos para dialogar a propósito de dos libros. En el caso de Lucas tiene que ver con una biografía de Santiago Rueda, que a su modo es una especie de continuación del libro de Sala Subirats. Pese a que en Google no hay mucho sobre este Santiago Rueda, hay de otro que es un curador, creo, colombiano. Bueno, la idea es hablar de cómo viene la progresión de su libro, en qué estadio está, qué dificultades. Y bueno, en el caso de Luis, la idea es hablar un poco de ese libro inclasificable que combina erudición, chismes, que es el Borges de Bioy, a propósito de un libro que se está por publicar no sé cuándo, que es una lectura que hace Luis del Borges de Bioy, que se llama La ceremonia del desdén. Así que bueno, como una primera cuestión para dialogar es que nos cuenten los dos cómo surgió ese tipo de propuesta de libro, a su modo. Son dos tipos de acercamientos a la biografía de distinto modo, tanto el de Lucas como Luis, a partir de la lectura de también otro libro que no es una biografía clásica, pero remite a la biografía. Bueno, así que empezamos más o menos charlando cómo surgió la propuesta, qué te interesó en Santiago Rueda para... Bueno, hola ante todo. A ver, varias veces cuando estaba investigando la vida de Sala Subirats, se me ocurrió obviamente hacer algo con Santiago Rueda, esta editorial que había sido de alguna manera tan innovadora sin haber logrado transformarse como MC, como Sudamericana, como Losada, en una editorial industrial. Es decir, Santiago Rueda dejó una marca en la historia de la edición en la Argentina y de la literatura en castellano en general, sin dejar de ser una pequeñísima editorial casi artesanal. Entonces esa cosa un poco desfachatada me atraía. La verdad es que no me convencía del todo el proyecto hasta que la Biblioteca Nacional sacó una beca para investigar proyectos editoriales y de alguna manera terminé rindiéndome a los que me pedían que hiciera algo sobre Santiago Rueda. Y obviamente lo que estoy escribiendo, que ya está en etapa de primer borrador concluido, es una biografía personal, pero también una especie de biografía de una editorial, porque Santiago Rueda es lo que es por lo que fue su editorial, ¿no? Más que una continuación lo llamo un spin-off, como claro, se suele decir ahora con las series, ¿no? Y bueno, básicamente el trabajo inicial fue reconstruir el catálogo. Si bien el hijo de Santiago Rueda, Enrique Rueda, vive y sigue publicando libros, no bajo el sello Santiago Rueda, pero sí siempre la palabra Rueda está en algún lugar usufructuando esa claro, historia, bueno, con legitimidad si se quiere, qué sé yo, esos son otros debates. Si bien como digo, el hijo está vivo, no había ni siquiera él tiene todo el catálogo editado por su padre, es decir, la lista de libros publicados y cuándo fueron publicados, así que dentro del trabajo está eso también, catalogar. Exactamente, que de alguna forma buscar a todos los traductores, una enorme cantidad de traductores, bueno, las fechas de salida, las series que fueron construyendo de diferentes obras de diferentes autores, y eso involucrado también con los aspectos biográficos que uno pudo reconstruir, ¿no? Un poco también como con Sala Subirats en un trabajo medio hormiga, ¿no? Que si querés después charlamos sobre esos detalles, ¿no? Voy a usar una palabra que usaste vos también para preguntarle a Luis si hay algo desfachatado en el Borges de Bioy Cassano.
Sería algo No, que es no más, lo es. realmente es desfachatado, pero es más previsible, en el sentido en que el trabajo de Lucas con Santiago Rueda me parece muy significativo también, como lo fue el libro anterior de Lucas con Sara Subirán, porque es imprevisible lo que publicó Santiago Rueda y, quiero decir, como es imprevisible que un tipo como Sala Subirat haya traducido el Ulises y haya salido en una editorial como Santiago Rueda y no en las que uno hubiera sospechado que tenía que salir, que era en ese momento, supongo que Sur, más que nada. Como prueba el trabajo de investigación de Lucas, Sala Subirat era un tipo más cercano al grupo de Boedo que al de Florida, y era un insospechado traductor de este libro tan increíble que era el Ulises, ¿no? Que era dificilísimo de traducir. La gente, no sé, habría pensado en algún momento en que lo tradujera Borges, ¿no? Si bien la relación de Borges con Joyce era una relación bastante ambigua. En el caso del libro que yo estoy armando, y como todo en mi caso, y debido a mi enorme pereza, es un pedido por encargo. Alguien sabía que yo había leído muy detenidamente el diario de Bioy, cuyo personaje es Borges. Y yo lo había empezado a leer como editor de Sudamericana en un estudio de abogacía donde estaba guardado, no se lo podía sacar de ahí el original, porque había una terrible puja, una cosa bien pugnaz de las editoriales para ver quién la compraba. En ese momento eran o Sudamericana, que era todavía era una editorial a medias familiar, como de algún modo, o digamos una editorial ahora le dicen independiente, y Planeta, eran las dos. Finalmente ganó Planeta, porque ofreció más. Y viendo ese libro, que generalmente se compara con el Dr. Johnson de Boswell, realmente es muy, no es una analogía demasiado válida, se dice, porque generalmente la gente no leyó el Dr. Johnson de Boswell. Es una relación que llama mucho la atención por el modo en que se divide en el mundo, mejor dicho, cómo Borges arbitra con una especie de juez supremo, y Bioy Casares anota puntualmente lo que dice Borges y no muy seguido alguna opinión objetándolo. Y entonces eso da como un registro único, por la cantidad de años que el diario tiene, de la vida de Borges, que por otro lado ha tenido más de una biografía, la de María Esther Vázquez, una de un escocés de cuyo nombre no puedo acordarme, Williamson, en la que uno ve también cuáles son los defectos gravísimos que tiene la transcripción no muy bien ponderada de información, ¿no? Porque eso me recordaba lo que Perón le decía a Cámpora, ¿no? Dice, usted tiene que obedecer a algunas órdenes, pero no obedezca todas las órdenes. Y el libro de algún modo de Williamson es un libro de alguien que escucha las versiones y no puede compulsarlas. Entonces transcribe, y lo que parece como una especie de monstruo multifacético que nada tiene que ver de alguna manera con Borges muy compuesto ya como figura literaria, que es el que empieza a transcribir religiosamente Bioy Casares, ¿no? Y entonces cada una de esas opiniones de Borges, que algunas son verdaderamente asombrosas, y cada uno lo que nota realmente era la actividad mental continua y la relación continua de Borges con la literatura, más allá
de su malicia y también su competencia, sobre todo con los contemporáneos. Piensen que Borges le llevaba a Bioy 15 años, ¿no? La relación no era simétrica, y que Borges tenía una experiencia literaria, ya cuando lo conoce a Bioy, muy grande, que muchas veces funciona, y en muchos casos con muchos nombres, como una especie de revelador del mundo antiguo ante Bioy Casares. Un oráculo literario. Claro, sin duda, sin duda. Claro. Y bueno, en tu caso del trabajo minucioso, como decía Luis, que fue a pedido también porque él tenía una lectura, ¿cómo es cotejarla? Bueno, ¿cómo es la obsesión por el detalle a la hora de conformar estas biografías? A diferencia de Borges, por ejemplo, no solo de Borges, sino yo te diría que en la Argentina hasta te podría decir 50, 60, hasta 100 escritores que han tenido una vida pública, que han dado entrevistas, que han dejado diarios, que se han carteado con medio mundo. Lo que me ocurrió con Sara Subirat, y también me ocurre con Rueda, incluso más, es esa falta de registros, en donde el trabajo es bastante diferente al que suele ocurrir con las biografías de los personajes más o menos conocidos, ¿no? Que por lo general es un trabajo de selección, digamos. Hay una obviedad, voy a decir una obviedad, digamos, que es que los detalles en una biografía, como los detalles en cualquier narración, son los que dan encarnadura, los que dan vida, los que dan atractivo de diverso tipo, le dan color, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, cuando son escritores o artistas o políticos o corredores de autos conocidos que han tenido una vida pública, por lo general el trabajo del detalle es el de la selección del detalle significativo. El otro día comentabas en Eñe, Luis, un libro de un escritor italiano, sí, ¿no? que escribió como 200 y pico de biografías. Es un trabajo más perezoso como el mío, es como claro, porque realmente el trabajo del biógrafo acá no se le suele dar el valor que tiene. Piensen que tanto Proust como Joyce tienen biografías fundamentales para la comprensión de la obra. La de Elman en el caso de Joyce, y la de Painter en el caso de Proust, que después hubo muchas más también, pero quiero decir, es cierto que el trabajo siempre del lector es un trabajo interesado, quiere saber el momento de iluminación de ese hombre que surge, qué detalle, qué resto diurno provocó la epifanía que aparece en la escritura. Y eso se hace por una especie de reconstrucción de lo que vos llamás el detalle. Uno lo puede consignar solo acá. Acá, como los registros también, no hay ni biografía de Marechal, ni de Mujica Lainez, ni del propio Cortázar, creo, ¿no? Sí. Biografías. Sí, salvo esas vida y obra que son como resúmenes de Luz, o que transmiten nada más que lo obvio y lo obtuso. Sí, el anecdotario oficial. Bueno. El autor italiano escribió como 200 y pico de biografías, según yo leí nada más el comentario de Luis. Es una obra en 3 tomos en las que va, en total creo que son, no sé cuántas, pero son a la manera un poco de cómo nos enseñó a todos Borges a contar una vida en la historia universal de la infamia. Sí. Como él había aprendido de Shaw. También lo hiciste en Siluetas. Pero era nada más que como una repetición del buen método borgiano, que es como seleccionar 3 escenas. Exactamente. Claro, ahora, una biografía es otra cosa. No, y lo que pasa en casos como, para hablar de Rueda, como el de Santiago Rueda, es la ausencia, no digo absoluta, pero muy profunda de registros de todo tipo. ¿Dónde están las cartas que escribió Rueda? ¿Dónde están las entrevistas que dio Rueda? ¿Dónde están
Es una editorial que publicó a Henry Miller en su momento, a D.H. Lawrence, a montones de autores, ¿no? Sí, D.H. Lawrence, Hermann Hesse, en ¿no? un Que era momento como de una mayor lectura obligatoria en apogeo, una época. sí. Kierkegaard, Claro. que lo introdujo directamente, porque si bien se había publicado algo de Kierkegaard, lo que hacía Santiago Rueda, y eso es lo más... ¿Y era Rueda o Dickman? ¿Quién era el...? Qué buena pregunta. Son el mismo. Qué buena Son pregunta. no Vos solo. hablás con el hijo de Dickman y te dice que era Dickman. Vos hablás con el hijo de Rueda y te dice que era Rueda. Mi conclusión al cabo de la investigación es que eran los dos. Realmente eran los dos. Hay libros que tienen el sello de Max Dickman y hay libros que tienen el sello de Santiago Rueda. ¿Y Rueda traducía también, no? No. Ah. Rueda... ¿Por qué el hijo de Max Dickman decía que era Max Dickman el que llevaba la batuta literaria? Porque era un escritor, era un traductor, era un tipo del mundo de las letras, digamos. Rueda no. Claro. Esto lo dice Max Dickman y es cierto. Rueda era un hombre de negocios. La frase que me dijo el hijo de Max Dickman es: Rueda era un hombre de negocios. Era un tipo que no le daba lo mismo vender libros que vender zapatillas. Él quería vender libros, tenía como una relación de respeto hacia la cultura. De alguna manera le gustaba codearse con el mundo de la cultura, pero no era un tipo leído. Era un tipo con mucho olfato, con mucha sagacidad y con mucha valentía para apostar fuerte. Y el caso de Kierkegaard, por ejemplo, es uno de ellos, que Kierkegaard se había, imagínense, ¿no? Estamos hablando de la década del 50, el existencialismo está en crecimiento y en el crecimiento del existencialismo sartreano o incluso la llegada que había ocurrido en la década del 30 del pensamiento de Heidegger con Astrada. Claro. ¿Tiene algún Heidegger? No, pero bueno, en esa década del 40 y del 50 empieza a aparecer Kierkegaard de manera un poco más difundida. Había algunas obras que habían circulado ya traducidas, muy poquitas, pongamos 2 o 3 obras. Lo que hace Santiago Rueda es lo que hace con muchos autores, es oler que por ahí viene algo y apostar fuertísimo y publicar 5, 6, 7, 8 obras seguidas de Kierkegaard. Claro. Y en los hechos se termina transformando en el introductor de Kierkegaard al castellano. Más allá de estas 3 o 4 obras, algunas que se habían publicado en España, algo que había sacado Lozada. Curioso también hay como les virla estos autores a las grandes editoriales, ¿no? Claro, lo mismo pasa con Lawrence, que Lawrence sí lo trae, ese seguro que lo trae Dickman, porque se reúne con la viuda de Lawrence. Frida. Con Frida, sí, exactamente, en Estados Unidos, y que ella estaba viviendo ahí en ese momento. Entonces, bueno, me olvidé por dónde iba. Por la reconstrucción de Rueda como... del tema de los detalles. Sí. En una biografía de un personaje conocido que tuvo una vida pública y que hay registros, por lo general el trabajo de los detalles es el de seleccionar los detalles significativos. En biografías como esta, como ocurrió con Sara Subirato, como ocurre con Rueda, es al revés. Uno anda desesperado buscando detalles y ahí aparecen para mí, dos cuestiones centrales. Una es resistirse a la tentación de sobredimensionar esos detalles, porque uno consigue 15 detalles, no 15 anécdotas, 15 frases, no sé, imagínense lo que quieran. Y como tiene tan poco, está tentado a atribuirle a eso una importancia que no la tiene, exactamente. Claro. Entonces la primera dificultad es frenar ante esa tentación. La segunda dificultad es frenar ante la tentación de incluirlos todos. Claro. Si tenés 15, querés incluir a los 15. Por ejemplo, Santiago Rueda tenía un hermano que era obrero gráfico, digamos, y tuvo una historia
muy novelesca, se enamoró, no se pudo casar, entonces se fue de Buenos Aires, hubo años y años en donde no se supo dónde estaba, resultó que había estado en Misiones, que había estado preso en la década infame porque era medio de izquierda, había firmado un manifiesto contra Justo, no sé, toda una historia novelesca, después vuelve a Buenos Aires como 15 años después, se reencuentra con ese amor imposible, se casa y queda viudo a los 2 años, es una historia hermosa, y digo, ¿cómo la meto? Porque ese tipo de cosas son las que en una biografía tan árida en ese sentido de detalle de ese tipo, uno tiene la tentación de meterla por la ventana. La terminé sacando, porque en realidad me parece que la dificultad... Pero no hay ni una nota al pie del hermano, nada. Mirá, cuando hice Sala Subirán yo tenía 125, vos leíste el borrador, sí, tenía como 125 notas al pie. Y Luis me dice una frase que se puede interpretar de 2 maneras, ¿no? Me dice, claro, ¿no? Se están usando las notas al pie ahora, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no sacás todas esas notas de trabajo porque académico? También es una cuestión de moda la nota al pie, ¿no? Sí. Y al final, entre él y Gabriela, la editora que tuve en Sudamericana, bueno, terminamos sacando todo. Entonces esta la escribí directamente sin notas al pie. Por ahí pero hay mención del Dickman hermano, porque generalmente no, del hermano de Rueda del hermano de Rueda, digo. Generalmente sí. Hay un hermano que es más interesante que el protagonista. Terminó, incluso Joyce, el hermano de Joyce, ¿viste? Stanislaus. Sí, bueno, My Brother's Keeper, sí, claro. ¿no? Terminó siendo una línea porque él después se incorpora a trabajar en la editorial El Ateneo, que era del tío de Rueda, de Pedro García, era tío de Rueda. Era tío, él fue el que lo formó a Rueda. Y aparentemente en fines de la ¿Estaba historia... ahí donde está, en Patagones, en Pompeya? ¿El Ateneo? ¿Sabés algo? El Ateneo era la librería que está acá en, digamos, la de Florida. Sí, pero la editorial no sigue sé dónde siendo estaba. en Pompeya. Capaz que después compró máquinas. Cuando empezó, por lo menos cuando Rueda empezó a editar en la misma, a imprimir en la misma imprenta que imprimía el Ateneo, que era Chiesino, Bartolomeu Chiesino. Así que, bueno, terminé metiendo al hermano de la historia novelesca, pero hasta ahora en el borrador es un hermano con una historia novelesca o una frase en medio de compromiso por el estilo. Bueno, para que me pregunten si sale el libro en las entrevistas. Tengo una buena historia que contar en las entrevistas. Y en tu caso, Luis, hablábamos de también lo minucioso de la lectura. Y a vos recién mencionabas una historia universal de la infamia. Sí. Y Borges dice algo así en el prólogo, como que son ejercicios de prosa narrativa. Claro, los ejercicios de un tímido. Él dice, desvarío laborioso y empobrecedor, escribir largos libros, es mejor sintetizarlos. Es una idea que él maneja siempre, ¿no? Y que la maneja de un modo menos, tal vez menos genial en Historia Universal de la Infamia, pero después también él lo que va a ofrecer son como síntesis, va a conceptualizar mucho el trabajo narrativo, ¿no? Sin embargo, en el Borges, en Bioy muestra en el Borges otro tipo de... Bueno, muestra, claro, muestra dos circunstancias. Una, que Borges está siempre, digamos que Borges habla siempre de literatura. Bioy habla más anecdóticamente de sujetos, de chicas con las que se quiere ir a dormir la siesta y otros temas. Pero Borges está obsesionado siempre y es recurrente con los temas. Muchas veces ambos son jurados de premios literarios, trabajan con verdadera convicción, arman informes, discuten los temas, son engañados por los que compiten, pero siempre hay una seriedad literaria en Borges que en Bioy se distorsiona por ahí en una especie de maniobra social, ¿no?
Y aparecen también todos los pequeños rencores, las rivalidades con los contemporáneos, ¿no? Arman una antología de la poesía argentina, menos conocida que la antología que hicieron del cuento fantástico, que en su momento, en general, los poetas que no eran todavía consagrados, como Enrique Molina, les reprochan mucho, porque el criterio es muy caprichoso de elección. Entonces se ve como no se ve, y como lo comprobó Lucas, una especie de historia social rara de la literatura argentina, que no es la que hoy ni siquiera los manuales cuentan, porque nadie parece haberse ocupado de la literatura argentina en los últimos 40 años, salvo de algún autor que generalmente es Juan José Saer, ¿no? Parece ser el único escritor argentino. Yo quiero meter un bocado, ya que mencionaste la antología de cuentos fantásticos, del Claro. cuento fantástico de Borges y Godoy. Rueda la reeditó en 1900. Claro, yo tengo la edición, sí. Ahora me... No, pero no es la misma, ¿eh? Es una del cuento breve y Cuento extraordinario. breve. Es una más chiquita. No, es verdad, no, Claro. sí, tenés razón, Sí. la del cuento breve y extraordinario que había sacado de Editorial Raigal. Totalmente. Y eso también es confundo. curioso, porque eran libros que solo se podían hacer en un momento en que no pagaban derechos a nadie. Claro. Entonces levantaban los textos y el editor, bueno, ni siquiera corría riesgo, porque nadie se enteraba que eso salía Bueno, parece que en un tampoco lugar le tan... pagaron a Borges y Bioy, porque en el mismo Borges Sí. de Bioy Casares, hay dos entradas mencionando a Santiago Rueda. Santiago Rueda había muerto ya, era el hijo el que estaba a cargo de la editorial. Sacan la antología y al año se ve que se vendió muy bien, le dijo pasá a cobrar y parece que tenían bastante plata que cobrar. Claro. Al año siguiente Bioy registra: por primera vez en mi vida voy a hacer un juicio Santiago Rueda a la editorial Rueda. Se ve que le pagó la primera vez y la segunda vuelta de la reedición ya no. Pero piensen que ahí, digamos, para los escritores era un gran festín de regalías sin escribir, porque recopilaban lo de los otros, ¿no? Y a los otros no había que pagarles absolutamente nada. La buena, Bien. Y te tocó, y ¿cuánto de esto que hablábamos le diste bola para hipotetizar a partir de los pocos datos? ¿Cuánto vos proyectaste? ¿Te fijaste en otros personajes quizás laterales para ver el vínculo con Rueda? ¿Cómo? A ver, en rigor, digamos, yo escribí una historia de la editorial en la que se entremezcla con la biografía de Santiago Rueda. Entonces, buena parte del libro, llamémosle, de ese borrador, tiene que ver con los escritores, digamos, no estrictamente con Rueda, sino con los autores. De hecho, un poco la estructuración del libro, de buena parte de los capítulos, tiene que ver con ciertas series que fui construyendo a partir de lo que publicó la editorial. Pero ¿Había colecciones? no había colección. Bueno, las colecciones tenían... Fue uno de los que yo concluyo, digamos, como uno de los grandes errores de Rueda. Rueda tenía dimensiones artesanales, editó 317 libros en 40 años. Es un número importante, pero si pensamos en la década del 40, sacaba más de 20 libros por año. Claro. A ver, no dejó de ser una editorial semi-artesanal en la que los que elegían eran Rueda y Dickman. Claro. Tenía un equipo de gente, no formó una empresa como después como fueron formando desde el principio MC, Losada, Claro. Sudamericana, etcétera. Entonces intentó sacar Rueda quiere construir una editorial ecléctica, una editorial como la que estaban construyendo estas compañeras de generación, que tuviera libros comerciales y que tuviera libros para un público más culto, más pequeño,
pero me parece que uno de los grandes errores fue no organizar colecciones que aclararan un poco ese panorama. Las colecciones que lanza duran 3, 4 libros. Después como que se olvidara que tiene esas colecciones. Es increíble, porque no es tan difícil olvidarse que uno tiene una colección. Digamos, podría ser, la colección debe haber sacado... Como un hombre distraído nada más. Pero ¿No sí, sacó notado. una biografía temprana de Joyce que hace un... La de Herbert Gorman. La de Gorman, claro. Sí. Sí, saca, tiene todo, digamos, uno de los descubrimientos que más me sorprendió, digamos, no es deslumbrante, no esperen nada importante, es la cantidad de biografías que sacó Rueda. Debe tener cerca de 20 biografías. En una época en que se leían más las biografías. Se leían más. Por Stefan Zweig, por... Sí, y tenía esa cosa digamos, la vida justificaba la literatura, digamos, Claro. había que encontrar en la vida las razones, digamos, el estatuto de verdad que adquiría un libro en tanto literatura radicaba en la experiencia de vida del escritor. Hay un artículo... Si no habías vivido, tu literatura no valía, digamos. Claro, hay un artículo genial de Borges en Los textos cautivos, que era lo que él escribía, no en El Hogar, que era una revista familiar. Y es un artículo deslumbrante sobre una enciclopedia alemana de un señor, yo después la conseguí, llamado Klabund. Borges casi afirma que Klabund no es un solo autor, sino un triunvirato de alemanes imbéciles, y que a ese triunvirato de alemanes imbéciles lo respalda un triunvirato catalán de catalanes imbéciles. Entonces dice que registra todo lo que no significa nada en la literatura. Por ejemplo, registra que cuando Rimbaud se va a Abisinia, suele salir a pasear con babuinos. Y dice, los traductores, en un remedio de imbecilidad, aclaran, especie de monos. Pero es un artículo desopilante en Textos cautivos, donde también se registra esta especie de banalidad, de inanidad de la enciclopedia que va armando pequeñas biografías con datos inútiles, ¿no? Bueno, me olvidé porque iba a decir algo más con respecto a esto de las... lo de las colecciones. Era tan fácil hacer una colección que fuera biografías, por ejemplo, sí, para ponerle un nombre, ¿no? Sí. Y no lo hizo. Entonces la única manera, cuando la editorial cayó en declive, primero... ¿Qué señala el apogeo? ¿El Ulises? La década del 40 en general... Porque tiene Proust también. Claro, tiene... A ver, yo le decía apuesta fuerte. Sí. Básicamente las 3 o 4 apuestas más fuertes, además de la de Kierkegaard y de Ulises, es la primera publicación completa en castellano de En busca del tiempo perdido y las obras completas de Freud, 22 tomos. Sí, digamos, ya lo habían traducido, estaba en buena medida traducido en España. Era la vieja traducción, la del español. López Torres, López Ballesteros y de Torres. Pero faltaban algunos tomos, y Ludovico Rosenthal, un médico, pero que había vivido en Viena, había sido analizado, había tomado contacto con los círculos psicoanalíticos de Viena. Vuelve como rajaron todos de Viena en la década del 30, y él vuelve acá, y en la década del fines de los 40, 50 retoma esa publicación incompleta de las obras completas de Freud, pero lo más llamativo de todo es que además él se pone a recopilar trabajos. Entonces las obras completas de Freud, cuando Rueda termina de publicar los 22 tomos, hay más obras de Freud publicados bajo el título Obras Completas en castellano que en alemán o que en inglés. Digamos, se estaba preparando la Standard Edition en Londres. John Strachey, el hermano exactamente. Que fue obviamente la non plus ultra, pero es llamativo lo que hace Rosenthal, porque se pone a recopilar y cuenta un poco lo que a través de conocidos y de un no sé qué
un contacto en la Organización Mundial de la Salud, le consiguieron una revista húngara, creo, o rumana, en donde Freud había publicado un artículo, bueno, cosas así. Claro. ¿No? Ahora pasa en algunos casos todavía, porque me acuerdo que hay un libro de Elías Canetti, que se llama, creo que, El Libro de los Muertos, cuya edición en castellano es anterior a la edición en alemán. Y pasa también con el lógico, con Gödel, cuyo discípulo era un español, y entonces algunas anotaciones salieron primero en español que en el idioma original. Y te preguntaba respecto al texto cautivo que hablabas recién de Borges. ¿Qué te genera cuando leíste el Borges de Bioy esa combinación de enciclopedismo, pero con mucho desagravio, mucho hablar mal, claro. chismes? No, por eso te digo, es un caso... bueno, hay que decir que Bioy tiene un respeto reverencial por Borges y que registra, solamente al final empieza a apuntar como algunas críticas y algunos chistes y algunos chismes incómodos, pero si no, lo que funciona, y también una cuestión importantísima en Borges, que es la sistematicidad y el programa literario borgiano y los cambios que ocurrieron en él, ¿no? Que él mismo los cuenta mejor que nadie, pero cuenta en los prólogos, ¿no? Cuando él dice a los tigres, espejos y laberintos que prevé el resignado lector, he agregado, es decir, ya sabe que hay un lector de esa especie de Borges oficial, ¿no?, que dice determinadas cosas, ¿no? Y también dice que él hace como una evolución hacia la simplicidad, cosa que es cierta, ¿no? Pasa del barroco de Historia Universal de la Infamia a la sencillez del Informe de Brody. Y bueno, justo que ahora se acaba de reeditar Siluetas, una serie de perfiles biográficos escritos en el 92, ¿no? Sí, publicados. Y también viendo lo que has publicado de biografías en La Bestia, sobre todo últimamente, ¿tenés cierta preferencia hacia lo breve, la islita? Sí, no, bueno, no es una preferencia, es como una especie de fatalidad del siglo XXI estamos, ¿no? Pero digo, las biografías en realidad son biografías extensas, ¿no? La característica de la biografía es una biografía que registra también todos los cambios de domicilio del biografiado. Por eso digo, que da un biógrafo por un domicilio. Yo creo que esto era una especie de ejercicio mensual a pedido de los que eran directores en ese momento de la revista Babel, que eran Jorge Dorio y Martín Caparrós. Sobre todo a pedido de Martín. Yo escribí eso y mi idea original era presentar una sola, después me pidieron que escribiera dos. En realidad era una especie de trampa editorial, comercial, porque querían que hiciera uno que fuera un libro recién editado por una editorial. Pero rápidamente, bueno, como estas ideas que tenía Santiago Rueda de las colecciones, eso duraba nada más que 2 o 3 semanas. Terminaron siendo 40 perfiles. Claro, era cada vez más. No, eran cada vez más idea mía que sugerencias de las editoriales, al punto de que en un momento, creo que Daniel Link se quejaba, me decía, pero vos, lo que escribís no lo conoce nadie, no los inventarás vos. Hasta que puse uno de P.D. James, que lo leía todo el mundo en ese momento, y me dijo, ay, qué obvio que sos, ¿por qué? O sea que los reproches no terminan nunca, ¿no? Y la selección de los autores venía por cuenta de los que te estimulaban más, los que veías algo digno de contar en sentido biógrafo. Por suerte me olvidé, no sé qué era como una, no sé, como algo, como una sospecha. Hay algunos que son
como ensayo de relato, ¿no? Muy claramente, y hay otros que son ensayos de relato porque no encontraba un maldito dato y entonces tenía que inventar una especie de historia que solucionara el hecho de que sabía nada más dónde había nacido y cuándo había muerto. Muchas veces, bueno, ahora esto está a la vez divulgado y agravado por internet, ¿no? Pero digamos, la información ya no es un tema, salvo en el caso salvo sí, claro. Bueno, ahí está mi prima Julia, que era como yo una fanática del libro impreso, hasta que le regalaron un lector electrónico y ahora está feliz. Ahora está feliz con su lector electrónico, que ya no lo ves con papel, ya no mata árboles. Claro, solo. Claro, inundás bosques para represas hidroeléctricas. Bueno, yo lo que, charlando, cuando se lo compró, un tema de conversación, yo le dije, los libros que tengo que leer yo porque quiero, por los trabajos que estoy haciendo, no los consigo digitalizados. Claro. A lo sumo, sí, bueno, puedo ir a sacarle fotos a la biblioteca, pero y después los transformo en un PDF y los leo en un lector. Eso puede ser. Pero, como vos decís, hay muchos datos, muchos pequeños datos, pistas más que nada en internet, pero es impresionante y hay uno también, la cantidad que hay afuera, que uno a veces se olvida. Se da cuenta de que es y más que otras cosas, los sistemas intelectuales son víctimas de la moda, ¿no? ¿A quién le interesa hoy D.H. Lawrence? Claro, completamente. En Inglaterra es casi parte del olvido, si bien está el poema magnífico de Larkin que dice que la sexualidad inglesa nació cuando terminó la prohibición de Lady Chatterley y apareció el primer disco de los Beatles, ¿no? Lady Chatterley estuvo durante años prohibido en Inglaterra, incluso hay una primera versión que la publicó Rueda también, de Lady Chatterley, y bueno, y era más fácil a veces leerlo en otra lengua que en inglés, ¿no? Sí, completamente. Bueno, hablando de pasada de moda, que Hermann Hesse, que bueno, también era una obligación adolescente leer Demián y claro, el no sé, Estepario. En mi adolescencia todavía lo era. Yo no lo leí y lo leí a destiempo y salí un poco expulsado. Claro. Pero el autor más editado después de Freud fue Jacob Wassermann. Mirá vos. Autor alemán, austríaco. Y premio Nobel, ¿no? No, vos sabés que en el libro yo le hablo, en mi borrador, es un escritor que de esos para ganar el premio Nobel, digamos, los que le gustaban a la Academia Sueca, ¿no? Con un fondo moral, cierto atractivo narrativo, ya más que densidad psicológica, ya no sé qué es lo que, digamos, una cosa enrevesada de los personajes, pero se libró. Se libró del premio Nobel. Sí, se libró del premio Nobel. No se libró de mí, ni yo me libré de él, porque siendo el autor más editado, yo no lo había leído. ¿Quién lea? Wassermann. Y la verdad es que está bien olvidado. Y son claro, también el olvido, digamos, hace su obra. Es un buen escritor para cuando la gente tenía tiempo. Bueno, la edición que hacía Rueda tenía tiempo para leer, digo, es totalmente una de las cosas más anticuadas, ¿no? Libros con sobrecubierta, cuya rústica era muy fea en general, tipográfica, y tampoco se entendía para qué estaba la sobrecubierta porque no tenía ninguna ilustración, salvo en algún caso que creo que era el Ulises, que era un dibujo de Augustus John. Sí, al principio eran libros de tapa dura, con sobrecubierta ilustrada, sí, algunas ilustraciones espantosas. Por ejemplo, no me puedo acordar qué libro de Lawrence tenía una rosa y le habían puesto una leyenda que decía algo así como el libro para todos los hombres y mujeres de buen corazón,
una cosa espantosa. Conmovedora. Espantosa. Pero después pasó a eso. Era el equivalente de un emoticón. Claro, una cosa cursi. Algunas ilustraciones eran buenas, había fotomontajes también de la sobrecubierta. Sí. Pero eso se corta con la crisis editorial de fines de los 40. Y ahí Rueda empieza a sacar unas tapas espantosas, que son las que creo que vos decís, claro, que eran como veteadas, sí. a 3 colores aguados. Como fotocopiadas. Daba esa impresión. Horrible. Hay una carta que le escribe Cortázar, estos son los detalles que uno va mira, encontrando, que le escribe Cortázar a Paco Porrúa cuando están discutiendo la tapa de Rayuela, Sí. y dice, yo pienso que todas las... que bueno, imagino que una tapa debe comunicar algo respecto de lo que hay adentro del libro, excepto que estemos hablando de tapas de Santiago Rueda. Que eran unas tapas espantosas. Y bueno, una de las causas para mí de la decadencia de la editorial es eso. Entró en la década del 60 con tapas tenés razón. espantosas. La revolución de la ¿Y ahí publicidad. qué edad tiene más o menos Rueda? Rueda nació en 1905. Claro. Lo que pasa es que hizo plata. Un momento en el que un editor podía hacer plata en serio, digamos, y a partir de ahí se fue ampliando a otros negocios que fui reconstruyendo, negocios inmobiliarios. Vos hablabas de la gente con la que se relaciona. Si uno mira el aviso que publican sus amigos cuando se mueren, encuentra una mezcla de gente del mundo editorial, de gente del mundo de los negocios, sobre todo, y Rueda emprendía mucho en términos de negocios con eso, con una mezcolanza de hombres de negocios, de hombres de hombres de la cultura, digamos. Era, por ejemplo, fue socio de Acme, de la editorial Acme, Que era la de Robin Hood. claro, de la colección Robin Hood. Fue socio de Anaconda. Sí. Fue socio, digamos, de Anaconda Inmobiliaria. No estoy hablando no solo de las librerías, sino de de una inmobiliaria. Montaron negocios inmobiliarios. Y así varias, ¿no? Era amigo de Glusberg, que era de Anaconda. Y a fines de los 50 ya él estaba muy bien instalado. Bueno, hablábamos de las relaciones. Sí. Yo hablo en el libro de la bohemia de los negocios, ¿no? Que era la gente del microcentro salía y se iba a los bares a charlar, y había una bohemia, había gente que eran gerentes, pero además leían, ¿no? Algo absolutamente claro, absolutamente rarísimo, extraordinario. Y en ese momento la había, y Rueda circulaba entre esa gente. Bueno, el propio Sala Sala Subirá. Subirá. Bueno, ¿no? con Sala Subirá además fueron... Porque era gente de seguros y escribía sobre el tema. Exactamente, esa bohemia de los negocios con el que Rueda también tuvo negocios con Sala Subirá, en Anaconda Inmobiliaria, por ejemplo. Y llega a la década, fines de la década del 50, tan bien instalado desde el punto de vista económico, que entre 1958 y 1964 él se compra un departamento en la avenida Santa Fe, un piso en la avenida Santa Fe, compra oficinas mucho más grandes, digamos, siempre alquilaba una oficinita, y compra oficinas más grandes acá en el microcentro, y se va 8 meses a Europa a pasear con su hijo. Eso es de alguna manera el comienzo de la decadencia de la editorial. La década del 60 ya Rueda estaba hecho desde el punto de vista económico. ¿Qué salió en la década del 60? Henry Miller. Fue lo único que fue... Pero sale todo, sale Nexus, sale, ¿no? Sí, claro, bueno, a lo Rueda, digamos. Claro. A lo Rueda. Sí, claro, Sacaba claro. todo, sacó Los Dos Trópicos, Sí. sacó Primavera Negra, sacó... El Ojo Cosmológico, que era un libro de ensayo. Claro, ese no lo sacó. Ah, ¿no? Pulso literario Pulso era el que te literario acordabas vos. de Lorenz, sí. De Lorenz, no, De Lorenz. de Henry Miller. Bueno, no, sacó varios, y sacó la trilogía de la crucifixión rosada, que bueno, fue lo más memorable, pero ya en la década del 60 Rueda estaba hecho en términos de plata, y Dickman se estaba retirando, estaba con una pata afuera, y ese fue el momento.
seguían editando esas tapas horribles cuando había una revolución de la publicidad, no tenían autores argentinos ni latinoamericanos de valor, cuando era pleno boom de la literatura argentina y latinoamericana. ¿Y qué pasa decías que cuando publicaba Rueda se tenía más tiempo de leer biografías, digámoslo así? Claro, no solo biografías, sino en general, libros. ¿Y cómo a la hora de componer vos una biografía y del lado de Luis de seleccionar qué biografías o qué libros con cierta raíz biográfica publicás en La Bestia, qué prioridades hay a la hora de teniendo en cuenta de eso, que los tiempos de lectura son más fragmentarios, son más... Bueno, soy larguero. El otro día les contaba, estoy por otro proyecto que tengo, una colección de biografías breves. Hice la investigación de una, la fui volcando, me puse a escribir. Yo no planifico el texto, yo investigo y vuelco y veo qué queda. Bueno, una de las biografías breves me quedó en más de 100 páginas de Word. No sé cómo voy a reducir eso. La de la Finur. La de Juan Crisóstomo La Finur, un poeta que... de Borges. Una especie de antepasado de Borges, digamos. Borges era, creo que, nieto o bisnieto de la hermana de La Finur. Absolutamente intrascendente, digamos. No merece una biografía. Yo leí algunos poemas eróticos que llaman la atención. Bueno, sí hay algunos. En realidad, por ahí habrás leído uno que no publicó él, sino que se publicó tiempo después, que se llama La obligación y el amor, en el que la Finur se encuentra en las afueras de Buenos Aires con una moza, no una camarera, sino una chica, digamos, en su momento le dijo moza, medio cerca del río, y la sedujo, era medio atorrante, cabaretero, según el Borges de Bioy Casares, según Borges en el Borges de Bioy Casares, la seduce, bueno, y terminan... es la casada infiel de Lorca, en realidad, ¿no? Algo así, digamos. Él termina logrando que ella consienta sus deseos sexuales, a cambio de que ella le dice, bueno, pero prometeme que te vas a casar conmigo. Pero es un tipo que muere ¿en qué año? En el... espera, porque esto lo hice el año pasado. Más o menos. 27, creo. No, 24. Y tiene una albacea, o tiene alguien que se ocupa de lo que él escribió, ¿no? En realidad, como es... el crítico de la generación del 37, como es, el que hizo toda la recopilación de... bueno, ahora no me puedo acordar. Lagunas concomitantes. Ya me voy a acordar. Empezó a recopilar los trabajos y entre ellos estaba La obligación y el amor, que era una carta que la Finur le escribe a un amigo que estaba en ese momento en Mendoza, y ahí le cuenta esta anécdota en poema, y él le cuenta que charlando con la mina esta estaba incendiado, digamos, hasta que logra convencerla de que la chica acceda, digamos. Henry Miller unos años antes. Una cosa así, pero eso no lo publicaba. Porque ¿cómo vas a publicar eso a principios del siglo XIX? Es por eso, el otro día que nos juntamos a charlar un poco off the record, decía, la Finur era como un romántico atrapado en un cuerpo neoclásico, digamos, por la época. Es de quien Borges, en la nueva refutación del tiempo, primero dice, bueno, es una idiotez que una refutación del tiempo sea nueva, ¿no? Y lo otro que dice es, de Crisóstomo La Finur le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Pero, de alguna manera, le dedica la nueva refutación del tiempo, ¿no? Porque lo considera como una especie de precursor metafísico, sin contar sus orilleadas con mozas, ¿no? Claro, bueno, el tema es que había usufructuado tanto su pasado heroico familiar, Borges, que, bueno, en un momento dice, bueno, si alguien había del mundo literario, intelectual, es la Finur, entonces me pongo bajo tu estrella. Pero en un poema que le dedica,
como les contaba el otro día, rescata un verso de la finura. Yo creo que a Borges le parecería horroroso, si no fuera su tío lejano, las cosas que hubiera dicho. No, yo creo que lo que le gusta es la idea de adversidad en él y de poder reflejar en él algo que él considera que puede ser casi platónico, ¿no? Claro. Que le tocan a todos los hombres malos tiempos en que vivir. Bueno, no, eso es extraordinario. Claro. Eso es extraordinario. Bueno, entonces dentro de un contexto fragmentario de lectura, vos te tocó un mal momento para... ¿Cuál era la pregunta? Te tocó un mal momento para vivir. No, bueno, sí, soy larguero. Sí. Y empezaste con la finura. Pero las series que decías que construías, claro, es no. por año, por libro, por autor. ¿Cómo construí esta especie de biografía, historia de la editorial? Pues están entremezcladas las dos cosas. Fue capítulos más biográficos y capítulos en los que trato de construir series. Por ejemplo, Jacob Wasserman y los alemanes, claro. Kierkegaard y los filósofos, Freud y la filosofía, Henry Miller, D.H. Lawrence, Hudson, William Henry Hudson, claro, le dedico un capítulo. Eso vos me habías dicho algo que él hace, como una decisión que toma, ¿no? ¿Qué pasó con Hudson? Claro, William Henry Hudson había ganado notoriedad mundial a principios del siglo XIX por sus trabajos de ornitología, sobre todo de botánica, de zoología en general, pero especialmente de pájaros. Muchos de esos trabajos fueron producidos y también escribió sobre lo que él fue elaborando desde el punto de vista de la biología o de la zoología en sus recorridas por la Pampa, porque él vivió acá en la Argentina décadas, digamos, hasta que se volvió a Inglaterra y ahí empezó a escribir allá. Entonces, a partir de la década del 20 y especialmente en los 30 hay como una revalorización de Hudson como escritor argentino, ¿no? Con el resurgir nacionalista de los 30, nacionalizamos hasta Hudson, Guillermo. Entonces, claro, que se empieza a llamar Guillermo Enrique Hudson. Y también parece autor de un solo libro que es Allá lejos y hace tiempo, ¿no? Claro, se publica 10.000 veces Allá lejos y hace tiempo y algunos otros relatos de ambientación rioplatense, ¿no? Pampeana. ¿Qué es lo que hace Rueda? Para empezar, publica muchos libros de Hudson. Antes había un puñado de 5 o 6 libros que se repartían las editoriales y reeditaban, Allá lejos y hace tiempo sobre todo. Rueda empieza a publicar un montón de obras de Hudson y no solo de temática rioplatense. Lo llama William Henry, no lo llama Guillermo Enrique. Yo no sé si estas eran, para mí no eran decisiones conscientes de Rueda o de Dickman, pero el efecto que termina produciendo traducir y publicar a Hudson libros que no fueran de temática rioplatense es que lo publican no desde una óptica del relato costumbrista, porque el lector argentino leía en Allá lejos y hace tiempo a un narrador costumbrista. Acá lo que lee para lo que propone Rueda para un público masivo es una escritora secas, digamos, para un público que no está interesado en la ornitología exclusivamente, sino que lea a Hudson como un escritor casi objetivista, digamos, minucioso, como dice Ricardo Atwell de Veiga, que fue uno de los traductores, alguien que construye una poética o una poesía a partir de un lenguaje muy sencillo. De hecho, hay un libro de un escritor catamarqueño olvidado genial, que era Luis Franco, que es Hudson a caballo, que debe coincidir con esta rara valoración de Hudson, ¿no? Porque es como también sacársela al nacionalismo, volverlo extranjero y después volverlo de nuevo local. Y también, con esto que vos decías, de que era Guillermo Enrique, hay que pensar que, por ejemplo, en los textos cautivos de Borges, la convención era que Shakespeare fuera Guillermo, ¿no? Y que Heine fuera Enrique, es decir, se traducía el nombre en cada caso. A partir, yo creo que de los fines de los 50 empieza de vuelta el nombre.
es raro que Hermann Hesse no fuera Germano Hesse, ¿no? Sí, hay algunas mezclas rarísimas, Sí. ¿no? Como lo gracioso es que Rueda, el último libro de Hudson que publica Rueda es en el 77, ya Enrique, el hijo de Santiago. Claro. El último libro es. El último que publica Rueda es el Ombú, que ya se había publicado 10.000 millones de veces, pero traducido por una intelectual, Verónica era Sinya o Sinya, Sí. una japonesa Sí, que era sobrina nieta de Hudson, Ah, sí, claro. que fue la creadora bueno, fue muy impulsora de la obra de él. Y el prólogo es de Marcos Victoria, Claro. que ya ahí Rueda lo publica como Guillermo Enrique, ya no como William Henry. Claro. Pero no sé cuántas, yo escribo, no sé cuántas conclusiones habría que sacar de que ahora fuese Guillermo Enrique, porque Victoria, en su prólogo, Marcos Victoria llama a Wells Heriberto Wells en 1977. Claro. Así que no sé, pero sí, en los 40 lo que suele pasar en los libros de Rueda es que adentro los nombres están traducidos. Los nombres de los escritores no, pero sí los nombres de los personajes. Por ejemplo, el de Wasserman se llama Leonardo Mauritius. Es un alemán, Leonardo, y así todos, ¿no? Que era también un chiste borgiano, el llamar una noche con el señor Test, llamarlo una serata con Don Cacumen, ¿no? Y como a criollar todo. Pero piensen que, por ejemplo, Hamlet, ¿cómo se llamaría? Amuleto, el Villorio, ¿no? Por ejemplo. Pero digo, es raro eso de la traducción del nombre también, Sí. ¿no? Porque no siempre hay equivalentes, ¿No? como no hay equivalentes de los títulos nobiliarios y un montón de cosas. Sí. Y bueno, es lo que le pasa al Ulises de Sala Subirá. Claro, que en Molly Bloom es Maruja. Maruja ¿no? Bloom, espantoso. Y Poldi es Poldito. Poldi. Claro. Y eso es curioso también, porque vos te acordás que el Leopold Bloom en realidad ya es una traducción, porque él es de origen húngaro y se llama Lipoti Virag. Y Virag en húngaro es Bloom. Bloom, florecer, ¿no? Sí. Y Luis, en las biografías que has publicado en La Bestia, fundamentalmente, así como son reconocibles los policiales que publica Sí. La Bestia, No fue muy mal. ¿Sí? Porque no En ventas. claro. De hecho, publicamos un libro de un tipo que es extraordinario, que es el biógrafo de Lytton Strachey, Michael Holroyd, que vive todavía, que es un libro acerca de cómo se escriben biografías. Sí. Holroyd es un experto en escribir biografías. Escribió la de Bernard Shaw, escribió la de Augustus John, escribió montones de biografías extraordinarias. La más exitosa fue la de Lytton Strachey porque se hizo el film Carrington. Sí. Pero digo, no fue nada bien. Y ahí él recupera otro biógrafo que es Holmes, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, porque, claro, es distinto incursionar en un lugar. Acá la única biografía es de un escritor también rarísimo, que es la que hizo Straface de Lamborghini, Sí. ¿no? Una biografía, además es una biografía interpretativa, pero que los hechos concretos los tiene Sí, todos, creo, sí. ¿no? Y que es un libro enorme. Sí. Es un problema ese, ¿no? Claro. Tampoco hay tiempos de lectura para libros enormes. El dedicar la vida a otro, ¿no? Que es una además cosa es- que como especie de altruismo sin Y esa cosa, digamos, lo que decías, el cambio de domicilio. Sí. El ejemplo del cambio de domicilio es para un biógrafo, para alguien que trabaja la biografía, yo creo que no es transmisible la experiencia de lo que significa saber dónde vivía nuestro Claro, personaje claro. en determinado momento. No le puedo decir, digamos, México y Helguera cuidando Claro, al padre cuando claro. murió su padre, Santiago Rueda me refiero. Sí, Después también México al 1300, cuando formó la editorial, esta en Santa Claro. Fe, no me acuerdo Sí. los números exactos. Pero hay lugares como Londres que son tan fanáticamente
fanáticos del topónimo y de la calle, que están casi señaladas dónde vivieron todos los escritores. ¿Dónde vivieron? ¿No? Acá hay 2 o 3, no sé. ¿Sí? Está la de Borges. Gombrowicz no está. Gombrowicz no, porque creo que vivía primero en San vivió... Telmo, ¿no? Primero no, en Flores, en Bacacay, en la calle cierto. Bacacay, en un momento, y donde está ahora el Jardín Seco del San Martín, en Sarmiento. Y después en Tandil, ¿no? Y los lugares que recorría. Pero no, bueno, muchos escritores como Carlos Emilio Gada vivieron en Buenos Aires, y uno no tiene la menor idea si no hay alguien memorioso o un archivero que te diga dónde fue, ¿no? Vos estás en agronomía y hay un... Claro, tenés razón, la Plaza Irlanda era. No, en agronomía ya. Y hacen tour de turistas y van y les muestran. ¿no? Claro. Ah, es verdad. Bueno, pero eso lo hacen en toda la Praga, vive de casca, Sí, ¿no? sí, obvio. Y bueno, y para no decir Irlanda también, de Joyce. Sí, ¿no? no, Ese no. es el Bueno, en realidad lo que está diciendo es que lo hagamos. Claro, Salgamos a poner claro, placas, ¿no? a armar tours, Mitifiquemos- que nunca sabemos dónde saca plata. Mitifiquemos el lugar también, ¿no? Porque tiene alguna imantación, tiene. El lugar donde estuvieron Rimbaud y Verlaine como amantes primeros y preclaros de la homosexualidad que les costó la cárcel, era un lugar mítico en Londres, ¿no? Sí. Sí, era tan mítico que lo destruyeron, pero quiero decir, también la geografía es una bellísima experiencia de recorrido. Como vos decías, vos sabías, no me acuerdo dónde tuviste que ir por Sala Subirat, que era donde vivían sus... En Labardén. En Labardén, En Labardén de Garay y Claro. Solís. por ¿Qué hay ahí ejemplo. ahora? No, Y la donde, escuela- donde ahora está la escuela Labardén, ahí vivió Sala Claro. Subirat. Buena parte de Frente su a lo infancia. que era el Arsenal. más o Claro, menos. a una cuadra de lo que era el Arsenal, y antes y daba el curso de El su segundo academia de de- inglés y taquigrafía en una casa que todavía está muy remodelada entre Ríos y Garay también, justo donde da la vueltita ahí entre Claro, Ríos, ¿no? claro. Ahí está Mariana, mi mujer. Cada vez que pasamos se lo debe haber dicho 42 veces. Vivo en San Telmo, Sí, así esto que se también ya me imaginan lo que cada vez dijiste, que voy te medio dije, para el claro, norte, claro. pasamos por ahí vivías a la Subirat, sí, ya me dijiste. Esa es la experiencia del matrimonio más duradera. Claro, y la experiencia del biógrafo que se mete, Claro. porque uno trata también de recrear eso, digamos. Ahora camino por el centro Claro. y me imagino toda esta gente, esta bohemia de los negocios, en esos bares que ya no existen, Claro. y la gente saliendo de las oficinas y quedándose a charlar, ¿no? Hablamos el otro día de esa bohemia de la década del 60, ¿no? De los bares del centro. Sí. El antecedente era esta. Era Claro. porque antes el centro era Florida, ¿no? El grupo Florida, la idea de los que eran del centro de alguna manera, los que siempre habían sido el centro y estaban en el centro. Bueno, el primer Borges, se reúne en la Perla de Once con Macedonia, Ah, sí, es verdad. que después vuelve a ser famoso por Tanguito, ¿no? Sí, Y por, Tanguito. por el rock, Sí, digamos. sí, y ahora no es nada. Y es una pizza. Ahora es una Kentucky. Exacto. Y cómo también está llevando como una marginalia de la investigación en Instagram. Contarnos eso que es muy divertido. A ver, uno cuando investiga encuentra un montón de cosas que son súper divertidas, súper curiosas. Pero que no vas a poder seguir por ahí. que hay no nota tienen al nada pie. que ver Claro. con la investigación de uno. En realidad es eso. Y uno dice, ¿qué hago con esto? Que está buenísimo, tengo que compartirlo. Y soy poco redes sociales, no tengo Twitter, no tenía Instagram. Y un día dije, voy a hacer un Instagram porque digamos, no voy a sacar fotos a la comida o selfies o cosas así, o gente con la que me acá con Mariano y Luis a punto de charlar de biografía. No, eso no lo hago, no lo voy a hacer. Entonces se me ocurrió ir subiendo la marginalia de la investigación, lo que me voy cruzando, y creo que la cuenta es Lucas Martín Petersen. Y por ejemplo, he subido investigando en la revista El Hogar,
que sacaba fotos de las fiestas de sociedad y eso, toda una serie de los papis de Cambiemos le puse, en la que encuentro, por ejemplo, están los padres de Pratt Guy bailando en una fiesta, están los hermanitos de Patricia Bullrich cuando se casaron, los papis de Fabiana Cantilo, que es prima de la Patricia Bullrich, bueno, el papi de Rodríguez Larreta, que escribía bastante. Incluso lo ha publicado cubriendo el Festival de Cine de Berlín, por ejemplo. No sé, crítica literaria de José Alfredo Martínez de Oz, o publicidades, Calefones Heineken, por ejemplo, con títulos tan ingeniosos le pongo yo como Cerveza Caliente, o medias y bombachas Internet. O qué más, pavadas de ese tipo, qué sé yo, y muchos son, bueno, o algunas dedicatorias de libros de Santiago Rueda, que cuando estuve mirando todo el catálogo de Rueda, dedicados al editor. No, dedicados a algún lector, no, qué sé yo, bueno, hay una que puse que no es tan chistosa, digamos, una que parecía que le estaba regalando el libro pidiéndole disculpas por un hecho de violencia de género. No todo es chistoso, digamos, de marginalidad, la mayoría son chistosas, pero algo así. Era un libro como, de disculpas, un libro. Como, creo que la dedicatoria decía algo así, bueno, además de varios perdones y qué sé yo, decía lo del golpe del otro día fue, no sé, no me acuerdo qué. Claro, no, tipo lo del golpe del otro día fue algo que debería quedar en el pasado, una cosa así fuerte. Bueno, ese tipo de cosas se cruza un investigador todo el tiempo, que no hacen a la investigación, pero que uno está bueno compartirlos, digamos. Pavadas, ¿no? Los datos escandalosos. Los datos escandalosos también. Claro, sí. Mucho, estoy tratando de acordarme ahora qué más he publicado ahí, pero ¿El todo título es Los papis de Cambiemos? No, el título no, se llama, ¿cómo le puse? Marginalia creo que le pusiste. No, pero no me acuerdo ni qué nombre le puse a la cuenta. Es Luca Martín Petersen, pero no me acuerdo, que le puse abajo, le puse Marginalia de un ratón de biblioteca. No, Los papis de Cambiemos es como una serie, ¿no? Ya tendría que haberle puesto el hashtag. Está avanzado Santiago Rueda, pero a la vez tenés este proyecto de escritores muertos menores de... Son claros, son... Sí, otro proyecto es estas biografías cortas, es de escritores que murieron jóvenes. Sí, potente. Y lo que me permite, digamos, encontré varios, después de una búsqueda bastante minuciosa, lo que me va a permitir, supongo yo, si eso se transforma en un libro alguna vez, es contar una especie de lado B de la literatura argentina, porque la mayoría de ellos, salvo por ejemplo, bueno, la figura ¿Cómo se en la llama calle, el que se suicida en presencia de su exnovia, que me olvidé? Ríos Patrón, su exnovia. Porque eso está contado está en en el el libro Borges. de... Claro, María Esther Vázquez, una de las biógrafas En un Borges. episodio... ¿Eh? En un episodio se suicida, un episodio raro, por lo pronto. Bueno, sí, ella lo había dejado y pasó un tiempo y Ríos Patrón detectaba la sintonía con Armani. Claro. En el Borges dice que no estaban de novios. Claro, que ya habían cortado. No, y dice que no estaba de novio con Armani todavía. Claro. Pero para mí ya, digamos, Ríos Patrón se daba cuenta, Armani fue el marido de María Esther Vázquez toda la vida, ¿no? Y bueno, y ellos grababan una audición en Radio del Estado. Sí. Esto significa un programa de radio en Radio Nacional. Claro, Pero en ese momento se decía audición en Radio del Estado. De la Porque Biblioteca Ríos Nacional. Patrón se suicida disparando un tiro, además. En frente de ella, claro, había ido a reclamarle por nada, que volvieran, bueno, eso, le dijo no te molesto más y se pegó el tiro.
Mirá si uno se tuviera que suicidar por las mujeres que lo dejaron, ¿no? Sería como una especie de colador. Debería ser inmortal para poder hacerlo. Bueno, sí, eso, varios escritores. Como decía, más allá de la FINUR, que ganó cierta notoriedad un poco porque fue, no como escritor, sino como el primer profesor de filosofía Razón, claro. que introdujo filosofía más o menos moderna en el colegio, lo que luego fue el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y más allá, por ejemplo, de Bartolomé Hidalgo, Claro, que por Los Cielitos y La Gauchesca, y algunos más, la mayoría de estos escritores que murieron jóvenes no llegaron a desplegar todo su potencial, claro, si es que lo tenían. Bueno, claro, ahí está ese es la nota el dramática, enigma, ¿no? claro. En donde creo que ahí la mayor dificultad es no caer en el sentimentalismo y en la... Claro. digamos, ahí, básicamente eso, no caer en el sentimentalismo. O en una sobrevaloración de la potencia. Exactamente, o en una sobrevaloración de lo que podrían haber sido. Digamos, las biografías, por lo menos las que escribí hasta ahora, son lo que escribieron. Claro. Lo que escribieron es esto. Guste o no, no. ¿Qué es lo que escribe Ríos Patrón? Unas cosas espantosas. Es el primero, el segundo que escribe un libro, digamos, monográfico sobre Borges. Ajá. El primero es el de Prieto. Claro. Con la óptica de Contorno, que en realidad no es un libro sobre Borges, sino un libro contra Borges. Claro, los parricidas. Claro, exactamente. Ríos Patrón estaba fascinado con Borges. Claro. Embobado con Borges, y escribe un libro, era muy laburado, él escribe un libro increíble a los 20 y pico de años que se llama Los Premios Nobel. Se lee a todos los premios Nobel. Un verdadero mártir. Mártir, y escribe un libro insufrible, pero con algunas, digamos, que supongo que debe haber sido leído en su momento. Un libraco que tiene un capítulo por cada premio Nobel, lo escribe, no sé, pongamos en el 52, creo, principios había de muchos. los 50. Había muchos, muchos, y uno lee el libro y se da cuenta que leyó a muchísimos, y a los que no pudo leer, porque no había traducción al castellano. En los primeros premios Nobel había muchísimos suecos, finlandeses, muchos nórdicos. Investigó muchísimo o leyó trabajos en otros idiomas. María Esther Vázquez, con la que llegué a hablar, soy periodista, entonces quiero decir, tengo como esa a veces falta de escrúpulos quizás, de llamar y preguntar si podemos hablar de la persona que se sentó delante de ella. Mandé a alguien a que le preguntara a ver si yo la podía llamar. Tanté el terreno. Bueno, ella me contó que era un enfermo de la lectura, que andaba todo el tiempo con la mirada irritada porque se quedaba hasta cualquier hora leyendo. Pero más allá de ese libro de los premios Nobel, después del de Borges, es aburridísimo. Y escribió uno sobre Barbieri también, que fue medio el poeta, que fue medio su padrino literario, Barbieri. Bueno, no, yo dije pero es un poeta considerable. Barbieri, Sí, no está mal. El que no es considerable es el ensayista que le tocó. Pero leía mucho, muy minuciosamente, pero no escribía bien. Y tenía el problema, y después escribió un libro sobre Hermann Hesse. Tenía el problema de que había, evidentemente Hesse había marcado su modo de escribir, y bueno, ese espiritualismo tan... El orientalismo dudoso. Sí, exactamente. Pero bueno, en el libro de Borges hay una cosa muy interesante. ¿En el de Bioy? ¿En el de Borges? No, el libro de Borges de Ríos Patrón. El libro que no es interesante. Pero ¿qué es lo interesante? Que nosotros ahora no hacemos lecturas de Borges desde toda la literatura
ocultista, Claro. que estaba tan difundida en la década Totalmente, del y de la que 40. él era lector, ¿eh? ¿Eh? Y de la que era... Exactamente. Hoy no estamos capacitados a hacer esa lectura porque ya no leemos de ocultismo, Claro. de magia, de tanto como se leía cuando Bueno, hay que Borges se pensar formó. también que en Lugones, en Yeats, en todos ellos era importantísimo Claro, y el, todo el el orientalismo, espiritismo y el... ¿no? ¿no? Claro. Y la teosofía. Y la La teosofía. teosofía, claro. exactamente. Bueno, Ríos Patrón tiene, porque él había leído mucho, desgraciadamente para el lector de Ríos Patrón, que creo que soy el único, no digo los lectores de Ríos Patrón, sino digo el Te lector. digo que me diste mucho bueno. entusiasmo por el de los premios Nobel, como para consultar. Está en la biblioteca de Filosofía y Letras. Ah, no, está en no lo internet. conseguí por ningún No, otro no hay lado. un PDF, no hay nada. No sé. ¿Qué acabo de contar? Claro. Imposible de leer con... No, y no lo escaneé ni nada. Claro. Está en la Facultad de Filosofía y Letras porque él estudió ahí y se ve que dejó un ejemplar. Pero después no lo encontré en ningún lado. Para comprar tampoco. Claro. Una rareza. Porque hay otro exponente ahí curioso que es Patricio Canto. No sé, creo que excede en edad su muerte a tus favoritos. Pero Patricio Canto, que era el hermano de Estela Canto, escribe Tradujo para Rueda algo y también. muy bien traducido, un gran traductor. Y escribe un libro contra Ortega y Gasset. Y medio que el grupo de Sur, supongo, lo escamotea, ¿no? Porque Ortega y La Gasset era Sí, claro. el filósofo, señero. Claro. Estoy tratando de acordarme qué es lo que tradujo para Rueda. Porque Rueda... Russell, ¿no? El de África. ¿Eh? Puede ser, El de ¿eh? Raymond Russell. No. No, eso lo hace la hermana, Ah, Estela. claro. Vos decís Estoy pensando si el no... Impresiones de Sí, África. sí. Sí. No me puedo acordar qué es lo que tradujo. Bueno, ya lo buscaré. Tenía Bueno, la computadora para tradujo, buscar entre estos otras datos, pero cosas, ahora me un da libro fiaca. increíble que no sé si... No es de Rueda, que es el Flaubert de Sartre, en 2 volúmenes o 3. ¿Ah, sí? Sí, eso lo tradujo Patricio Canto. Claro, acá no lo tengo ahí, pero no lo voy a buscar. Igual voy a buscar a ver cuánto tradujo. Sigan hablando, por favor. Sigan. Y antes estamos con el tiempo. Podemos Ah, seguir. sí, estamos casi Podemos cerrando. seguir un rato largo. Pero bueno, contame, Luis, las últimas biografías que leíste, que te llamaron la atención, por ese lado más contemporáneo. Leí en realidad un diario de alguien que siempre tuve mucha curiosidad de leer, que es un compositor norteamericano que se llama Ned Rorem. No es un gran compositor, o por lo menos si es un gran compositor yo no puedo darme cuenta, pero es un gran diarista de un grado de maldad, malignidad, chisme, con todos los que se codea, que son grandes figuras en ese momento tanto de la música francesa como de la literatura, y me pareció casi... Leí y volví a leer otro libro, uno de un señor que se llama Frédéric Prokosch, cuyo libro de memoria se llama Voces. Prokosch fue un novelista también de esos que tuvo... Tal vez fue traducido en Santiago Rueda. Escribía, ¿Cómo? se llama Frédéric Prokosch. El libro de Prokosch parece los sketches que hacía Tato Bores, que salía, se encontraba con uno, se encontraba con otro. Están todos, pero él sale está con Gertrude Stein, se encuentra... Y de Con todos, los patines. Le faltaban ¿saben los que patines. recuerda un poco el Giudice Universal de Papini? Porque todos dicen cosas trascendentes. Es como si él fuera, en lugar de voces, es como si él fuera un gran imitador, un gran ventrílocuo, y habla por las voces de todas estas personas que encuentra. Joyce, Oden, a todos los conoce Prokosch, y con ellos arma este libro que se llama Voices, que tiene también la singularidad de que parece apócrifo, Claro. ¿no? Porque igual, digamos, sin duda el montaje es una invención de él, pero los testimonios están tan bien hecha la voz que vos crees que le dijeron tales cosas, ¿no? Es un libro muy curioso, Voices. En algún momento yo pensé en reeditarlo. Editarlo.
Sí, te estiro un poco el tiempo. Hay un problema que es la voz de los biografiados. Claro. En los dos casos, con Sala Subirats finalmente terminé encontrándolo, pero con Rueda no tenía la voz de Rueda. Y es muy difícil Sala Subirats hay. Y la voz, no la voz Voz en narrativa. términos orales, sino Claro. la palabra de él. Ah, Entonces encontré cartas, después encontré mucho material autobiográfico en sus libros de autoayuda, después encontré pero de Rueda, entrevistas, claro. pero de Rueda no. Rueda, algo que me preocupaba era que no tenía la voz del personaje, cómo articulaba el lenguaje, por decirlo de alguna Claro, manera. claro. Terminé encontrando finalmente en una revista que se llamaba Gaceta del Libro, que era una revista de la industria, Rueda contando en un estilo, y esto demuestra que no era un hombre de letras, en un estilo muy rudimentario, la historia, digamos, aceptable, pero alguien que escribía normalmente bien, digamos, como podría escribir, no sé, un ingeniero, un abogado, un médico que más o menos escribe bien. Pero ahí la encontré y eso me hiciste acordar porque era una de las cosas que venía pensando en cuanto a los Claro, detalles. pero en Cuando Rueda, claro. un biógrafo no tiene la voz, por eso es que tantas veces se utiliza la literatura de ficción como material biográfico, Claro. porque uno está como necesitado de eso, pero también es otra de las tentaciones que hay que evitar, ¿no? Y vos, bueno, también para cerrar, ¿qué fue lo último que leíste de biografías, más allá del trabajo que seguro, no solo las de Rueda, no vale. No, te digo la verdad, prácticamente no leo biografías. Está bien. Muy poco leo biografías y la verdad que no me acuerdo. No sabría decirte cuál fue la última biografía que leí. Yo me mandé a escribir una biografía no porque me gustaba el género biográfico, sino porque me gustó el personaje de Sala Subirats. Y después descubrí ahí una manera de narrar con la que me identificaba. Pero no sabía decirte. Últimamente no leí. Buena parte de lo que leo tiene que ver con todos estos rescates espantosos que estoy leyendo. Por ahí es la de Barbieri de Ríos Patrón. Claro. Que ¿Es una tiene biografía no o es una biografía, pero tiene elementos biográficos, como la de Borges. Bueno, de Haroldo Conti, la de Juan Bautista Duiseide, que no es una biografía, sino que la mayoría del libro son ensayos, pero el Con primer la temática del mar, capítulo... ¿no? No, bueno, tiene Del son río. ensayos literarios, pero obviamente como él es navegante, la cuestión del río y de la navegación está fuerte, pero la primera parte del libro, unas 25 páginas, más o menos 30 páginas, es una especie de biografía, o de protobiografía de Conti. Está buena, está buena. Claro. Bueno, ahí Agnes lo conoció mucho a Haroldo Conti, no sé si te dijo. Sí, lo conocí por ahí. No, exactamente te voy a decir, en enero estoy pensando en la edad de mi hijo y de mi hija, en enero del 66. Ah, mirá. ¿Y por dónde? ¿Puedo preguntar? Pues sí, te puedo decir cómo. En La Paloma. Ah, en Uruguay. Ah, claro, él anduvo por Uruguay, él naufragó en Uruguay. No, él naufragó en Uruguay, pero la historia es más compleja. Uf. Es como, vamos de la biografía naufragio. No fue él solo que naufragó. No, claro. Resulta que en el Universitario Buenos Aires, ¿Mm? que en los años, el principio de los 60, era un lugar bastante primitivo. Hacía 5 años que lo habían tenido, porque eso se lo dieron después de la Revolución Libertadora. ¿Mm? Estaba como en pañales. Era un lugar muy sencillo, con una sola casilla de chapa, un barcito pequeño, y tenía barquitos. Mi marido y yo teníamos un barco allí.
Y en ese club había dos barcos distinguidos. Uno que solía ganar alguna regata, que era de un universitario, pero que era básicamente empresario. Y otro que también era universitario, que también era empresario, y era un barco grande, y era el único en el club que tenía marinero. Y era Conti. No, Ah. no te apures. Te hubiera gustado. No, ya lo cerraba lindo. Cerraba lindo. Bueno, ese barco grande se llamaba Atlantic. No, el marinero, digo yo. El marinero No decía el dueño del barco, no, pensé que Conti, que había naufragado y dando vueltas por Uruguay. Ese barco Se conchabó de todos marinero. los años era el único barco que había en el Cuba en ese momento. Yo estoy hablando de ese tiempo, no de lo después. Y ese barco iba todos los años, hacía una travesía a Florianópolis. El dueño, Alberto Fainer, iba todos los años, en agosto, septiembre, por ahí octubre, dependía de bueno, y lo que le faltaba siempre, lo que buscaba siempre era tripulantes, porque no era fácil que alguien pudiera disponer de suponete 30, 40 días para ir y venir con un barco a vela, por más que era un motor sailor, pero usaba mucho la vela. Y era un poco la envidia y el deseo de toda la gente del club hacer ese, pero Fainer no era un tipo simpático, entonces no se lo quería mucho en el ambiente del club. Lo cierto es que un año resuelve ir en esa travesía una persona de nuestra mitad, que tenía el barquito amarrado al lado del barco que teníamos nosotros. Y el barco salió, Fainer había tenido problemas en conseguir y aparentemente había publicado un aviso en La Nación de un domingo. Bueno, y en eso cayó Haroldo, y Haroldo hizo la travesía hasta Florianópolis. A la vuelta, yo este relato lo tengo por el tripulante, otro de los tripulantes, que era muy bienvenido por Fainer porque era un médico anestesista, se llamaba Cías. A la vuelta, en una noche de mucha niebla, miren mal el faro de Santa María, en el cabo de Santa María, que hoy es La Paloma, y antes de entrar al puerto hay unas rocas y se dan contra las rocas, ¿no? Y ahí todos los tripulantes pensaban en el club, cuando llegaste ese fin de semana, qué barbaridad, el Atlantic, Fainer es un estúpido, no sabe nada, bueno, todo esto, y estaban esperando que vinieran los tripulantes. Pero Fainer, que era un tipo, ya te digo, era empresario, tenía un seguro en Nueva York, y obligó a su tripulación, como capitán, a quedarse hasta que el barco se arreglara. El barco se arregló, y en ese interín les alquiló un residencial, una pensión que había en La Paloma, y ahí pasó Haroldo hablamos como 2 semanas más o menos, o 3, no tengo preciso eso. Y después el barco entró triunfalmente en el Cuba. entero. Ahora es una historia de Haroldo Conti como si fuera Conrad. No, bueno, tengo ganas de hacer biografía de Conti estaba en en un la futuro. tripulación de ese barco que tropezó en la Paloma. El cuento de La Paloma, a mí y a mi marido me había encantado, nos había encantado tanto que decidimos ese verano ir a La Paloma. Y fuimos a La Paloma. Y alquilamos desde acá de Buenos Aires una casita por enero y febrero que tuviera salida a la playa. Yo tenía 2 chicos muy chicos,
1 año y medio y de 2 años y medio. Bueno, en la casa de al lado, cuando llegamos allí, había, primeros días conocí, y yo le digo a Alberto, tú sabes que estoy oyendo cuando voy pasando por la casa de al lado el repiqueteo de una máquina de escribir. Alberto me decía, estás loca, tenés que descansar un poco más, trabajaste mucho este año, los chicos, la oficina, bueno. Yo era abogada en ese entonces. Y avisé, se usaban máquinas, no había máquinas eléctricas, obviamente. Pasados unos días, nos visita nuestro vecino de barco, que también había compartido con Haroldo en la travesía. Y nos dice, che, estoy buscando ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estoy buscando la casa de uno que fue tripulante mío, tripulante del barco, y que está por acá. Por lo que él me dijo, la casa está por acá. Era la casa de al lado. Y era Haroldo. Al rato viene y dice, venga que les presento a este tipo que es muy interesante, bla, bla, bla. Y así lo conocimos a Haroldo. Y de ahí nace una amistad porque vivíamos muy cerca. Él vivía en la calle Defensa, nosotros vivíamos en Tacuarí. Ah, mira. Bueno, yo vivo en Perú. Le está dando datos para otro. No, yo quiero hacer la biografía de Conti. La voy a hacer, algún día la voy a hacer la biografía de Conti. Conti. Una amistad Sí, con Haroldo. Alberto y Haroldo hablaban un montón de barcos y se conocían los barcos del Tigre, y, bueno, toda esa historia de los que navegan, que se conocen entre unos y otros. Sí, claro. Y bueno, así nos fuimos haciendo amigos y amigos de amigos. Yo hasta hace poco tuve en mi casa una ilustración de uno de los primeros cuentos de Haroldo, porque cuando yo lo conocí a Haroldo en ese año, 67, él en el 66 había sacado el premio Veracruzano por Alrededor de la Jaula. Cuando yo lo conocí acá, cuando yo lo conocí, el trato que tuvimos en Buenos Aires y demás, había un amigo de él que era dibujante y era también amigo mío por otros costados, y ilustró Alastra, un cuento de Haroldo, de un fulano que quería volar. Estuvo en mi casa hasta ahora, hasta el año pasado, o el anteaño, yo resolví donarlo al Centro Conti. Y está ahí en el Conti. Ah, mira qué bueno. Ahora. Ah, bueno. Buenísimo. Bueno, ya hablaremos sobre ese tema. En profundidad. Bueno. Yo aprendí un montón de Haroldo. Un montón de Haroldo lectores. Me decía, Añez, mira, yo lo que más te envidio es que podés leer a Faulkner, podés leer a Hemingway en inglés. Qué bueno. ¿Querés? Y bueno, para cerrar, si alguien quiere preguntar algo, tenemos poquito tiempo, pero siempre está bueno si surge algo más. Quería preguntarle a Lucas si se da el estigma de los 27 años en la serie. ¿Confirma o no se confirma en la serie? ¿O hay un grupo significativo de 27añeros muertos? No como en el rock, pero no. La serie que tengo no hay un número que unifique, por lo menos la verdad que no le presté atención, pero sí a lo que le presté atención es a cómo el rock mitifica la muerte joven. Claro. Bueno, también es verdad que... Bueno, pero también la literatura lo había hecho con el caso de... Sí. Rimbaud no muere tan joven, al fin de cuentas. Sí. Muere... En el rock es significativo porque hay, por lo que yo recuerdo, los primeros son Hendrix, Janis Joplin, Morrison. Johnson antes. Robert Johnson. Jim Morrison, pero Morrison Bueno, muere pero- el mismo año, ¿no? No, sí, ¿Y también. a qué edad muere después Ian Curtis? ¿A los 27 años? Porque no sé si no es del club. Claro. No. Ian muere Curtis, otro que ningún club lo lamentablemente aceptaba. es un oscuro, pero que era un genio, que era Tim Buckley,
que era un gran cantante folk. Bueno, sí, pero también habían muerto antes Buddy Holly. Claro, pero son de, los ya no 50. son presocráticos, ¿no? Del rock, Cero. porque son del rock antiguo. Y después Kurt Cobain, como para Claro, pero digo, claro, no sé Ian Curtis, ¿no? ¿Qué lo tiene? No sé. Los que pero- pasaron llevaban a los geos después. claro. Y ya no le importaba a nadie. Es verdad que, Bueno, que bueno, todos es bien. ellos hicieron su gran obra. Ya a los 27 tenían una obra memorable. Claro. Bueno, el otro que muere es Brian Jones, que no tenía obra prácticamente, que era el guitarrista de El de los los Rolling Rolling Stones. Stones. Pero me recuerda la frase de Cioran de quien no muere joven merece morir, Ya, ¿no? ya me la- ya Porque me en la el rock llevó es para mi libro. como imprescindible, porque después ves esos vegetorios moviéndose torpemente, ¿no? Que Sí. no, y digo, incluso un tipo con el que yo tengo un afecto enorme, pero parece Carlitos Balá, que es Paul McCartney, ¿no? Parece una tía, uno agradecería que Por lo menos que deja de cantar. Pero lo que sí encontré es eso, digamos, que mucho rock en escritores de todas las épocas, antes de los 30 años, que por ahí como la literatura no construyó un mito acerca de, o no tanto por Claro. ahí, en algunos Para la casos Yo sí. que en la literatura están Büchner, que muere a los 24 años, que era un dramaturgo ya genial, y está Jules Lafort, que muere Sí. a los 28, ¿no? Sí. Pero más joven que Rimbaud, Más digo. joven que Rimbaud. Pero el que de algún modo arma el mito es Rimbaud, que no es que muere, deja de escribir. Claro. Es decir, hace todo el ciclo de la poesía para escribir cartas comerciales. Como si la verdad la poesía fuera un entretenimiento de boludos y lo importante fuera escribir una carta comercial. Iba a decir alguna. No, y lo que me permite eso, yo decía un lado B de la literatura, pero una historia del lado B de la literatura, no un contracanon ni nada, Sí. pero el lado B, digamos, que es la de los escritores del montón. Porque la mayoría de estos escritores eran escritores del montón. Pero Y la retomo mayoría la de las pregunta de biografías, ¿cuál es la edad tope que ahí te fijaste? estadísticamente, se supone que jóvenes es a los 35, hasta los 35, Claro. hoy por hoy, Hoy. estadísticamente, ¿no? Los jóvenes piensan que una encuesta relevada entre Pero la FINUR muere, Claro. ponele. jóvenes de 18 a 35. La Pero final. cómo te cambia de época también, ¿no? Porque Claro, en claro, 1830 a los 25 años Claro. era un Tal cual, adulto ya. tal ¿no? cual. Era Exactamente. como es difícil también. Sí, exactamente. Bueno, por eso la FINUR, creo que él murió, creo que fue a los 27, Claro. no me acuerdo ahora exactamente. Entra en el club. Podría entrar en el club, pero eran jóvenes, qué sé yo. Es verdad que el concepto de juventud, no existía la juventud en esa época, digamos, existía la infancia y la adultez, básicamente. Bueno, el año que viene repetimos la charla porque podía seguir hasta... Sí, bueno. Bueno, Dice, gracias. ¿cuánto hacemos? ¿Una hora más o menos? Lo que... No, bueno. pensaba que si Borges hubiera muerto joven, a los 17 era comunista, ¿no? Escribe los poemas maximalistas. Claro, Y después era un otro- escritor nacionalista. Claro, No sería reivindicado por... pero a los 17 ¿Por qué escribe cree que Borges- ritmos rojos, celebrando la revolución cubana. Por Cabildo. Cubana, perdona, rusa. rusa, por eso. Y después lo reivindicaría el peronismo. Imagínate, qué horror para Borges, Borges que se hubiera muerto a reivindicado. los 20 y pico. Tuvo el- Una ucronía. Claro, está buena esa. Te la regalo. Bueno, gracias. Gracias. Vimos el Superman rojo, el Borges. Te regalo tu idea. Ya escribilo. 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 Ya escribilo.